La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Estamos en este momento ya en contacto con el economista Augusto de la Torre, coordinador de la Comisión Interdisciplinaria para evaluar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, para saber cómo avanza este proceso de evaluación y cuál es la situación del IES a esta fecha. Economista de la Torre, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido. Fausto, ¿cómo está? Muy buenas noches. Un placer estar con usted y con su audiencia. Gracias, bienvenido, economista. Y un poco creo que es importante también hacer previamente y hasta el momento de lo que han trabajado en la comisión, ¿cuál es la situación del IES? ¿Es tan complicada como se la pintaba, como se la pinta? Mira, el IES administra un sistema de pensiones que es el corazón de nuestro sistema de pensiones en el Ecuador, y que se conoce como un sistema de reparto. Es decir, es un sistema que depende de los contribuyentes actuales para poder pagar las pensiones de los jubilados. Es decir, es un sistema que se puede llamar solidario desde el punto de vista intergeneracional. Son los trabajadores actuales quienes a través de sus contribuciones y las de sus empleadores están financiando el pago de pensiones de los actuales jubilados. Estos sistemas en todo el mundo están siendo afectados por el cambio demográfico, que se traduce en dos grandes consecuencias. La primera, un porcentaje cada vez mayor de la población pasa a la tercera edad. Entonces hay cada vez menos jóvenes en relación a los jubilados de la tercera edad. Y en segundo, aquellos que estamos en la tercera edad estamos viviendo más tiempo. Por lo tanto, cuando nos jubilamos recibimos la pensión por más años. Estos dos efectos demográficos tienen un impacto muy potente en estos sistemas pensionales como los que tiene el Ecuador, y en el Ecuador ya nos está empezando a afectar de manera seria. Tenemos cada vez menos contribuyentes en relación a los jubilados. El número de jubilados crece más rápidamente que el número de contribuyentes. Y incluso el subsidio estatal, que en el Ecuador es equivalente al 40% de las pensiones que el IES paga, ese subsidio estatal también crece rápidamente con el número de jubilados, lo cual se convierte en un peso muy grande cada año para el fisco. Pero incluso si el fisco pudiese pagarlo, que en la realidad no ha podido pagarlo en su totalidad, pero si incluso si pudiera pagarlo, no va a poder cubrir los déficits que siguen creciendo en el tiempo. Aparte de eso, tenemos un sistema que también tiene muchas inequidades. En el Ecuador se habla mucho de la solidaridad del sistema de pensiones y es solidario en el sentido que mencionaba anteriormente, pero hay muchas inequidades. Por ejemplo, en el Ecuador, un ecuatoriano puede afiliarse recién a los 60 años de edad y contribuir por solo 10 años y jubilarse con una pensión bastante alta a los 70 años de edad. Entonces tú ves en las estadísticas que la gente aprovecha de esta característica del sistema y cada vez hay más y más contribuyentes que se afilian al sistema cuando llegan a los 60 años, contribuyen durante esos 10 años con base a salarios relativamente altos y obtienen una pensión bastante jugosa, que no es justo, porque hay otros jubilados, hay otras personas que han aportado durante 40 años, se jubilan a los 70 y la pensión de ellos, claro que es un poquito mayor, pero no es suficientemente mayor comparada con la que tiene aquel que solo contribuyó 10 Ya han años. han aportado durante mucho más tiempo. Ahora, ¿qué influencia tiene dentro de en este peso que usted ha mencionado, el hecho de que los hijos menores puedan acceder a los beneficios de la seguridad social? ¿Es otro de los parámetros que de alguna forma complican la situación financiera del IES? Complican la situación del IES en el lado de salud, porque en el lado de salud el afiliado, sin subir su contribución, su prima al seguro de salud, puede incluirles a los dependientes. Fue una decisión política que le ha dejado desfinanciado al seguro de salud, pero no complica las cosas en el lado de pensiones, porque en el lado de pensiones es natural que el esposo o la esposa que le sobrevive al jubilado, si el jubilado fallece, tienen derecho a una parte de su pensión y los hijos dependientes también tienen derecho a una parte. Eso es normal en todos los sistemas de pensiones. Ahí, desde ese punto de vista, el sistema de pensiones nuestro no ha sido afectado. El sistema de salud del IES sí ha sido fuertemente afectado porque
creció mucho la población de beneficiarios al añadir a los dependientes sin crecer, sin que se hayan aumentado las primas, lo cual es muy raro. O sea, si yo quiero que mi seguro de salud le cubra a mi familia, tengo que pagar un poquito más, pues. En el Ecuador se decidió ampliarle a los dependientes sin aumento de la prima. Entonces ese es un problema en el lado de salud, no de pensiones. No obstante, ¿cómo poder hacer sostenible todos estas áreas del seguro, tomando en cuenta que ese es precisamente uno de los trabajos ahora mismo de la Comisión Interdisciplinaria, precisamente lograr proponer soluciones vía proyectos de ley, inclusive, pero hacer que esto sea sostenible en el tiempo? Tanto el tema de las pensiones, que es uno de los que más preocupa, el tema de salud por otro lado, y en su conjunto la seguridad social. Sí, mire, nosotros vamos a hacer una propuesta de reforma al sistema de pensiones. Vamos a dejar en un anexo de nuestro informe ciertas ideas y sugerencias para el tema de salud, pero nuestra propuesta se va a concentrar en pensiones e incluso vamos a proponer un cambio legal para que los políticos, la sociedad lo consideren. Ese es nuestro trabajo y nuestro compromiso. Pero en el lado de pensiones, lo que cada vez nos damos más cuenta es que necesitamos hacer una propuesta bastante integral para que nos lleve a un sistema pensional sano, sostenible, más equitativo, más creíble, porque nuestro sistema ha ido perdiendo credibilidad. Mire usted que los jóvenes profesionales que trabajan por cuenta propia y no en relación de dependencia, tú ves en las estadísticas que no están afiliándose, prefieren no afiliarse, lo cual es para mí un gran misterio, porque nuestro sistema de pensiones es tan subsidiado que la gente debería estar desesperada tratando de afiliarse. Pero lo que tú tienes es este fenómeno muy extraño, que los jóvenes, los abogados, los contadores, los dentistas que trabajan por cuenta propia prefieren no afiliarse, lo cual sugiere que nuestro sistema está perdiendo credibilidad de manera muy acelerada. Entonces, necesitamos hacer una propuesta que restablezca la viabilidad del sistema de pensiones, de la pensión vitalicia que el IBM ofrece. Necesitamos que tenga más credibilidad, que la institucionalidad del sistema sea más fuerte y menos politizable, menos sujeta a esta politización, y que además nos dé más equidad. Entonces vamos a hacer una propuesta que va a tocar todas estas dimensiones. Esperamos poder convencerle a la sociedad que nuestra propuesta nos ayuda a mejorar en estas dimensiones, en sostenibilidad, en equidad, en credibilidad y en institucionalidad. Y además vamos a proponer complementos para que los ciudadanos ecuatorianos, especialmente aquellos que tienen un poquito más de dinero, puedan prepararse para su vejez de mejor manera, complementando su pensión a través de ahorros que pueden ser voluntarios, pero estimulados por una buena política pública. No obstante, creo que es importante también establecer lo que puede pasar de aquí en adelante. Cualquier propuesta que ustedes hagan ya no será necesariamente para que la adopte, la proponga, por mencionar este término igual, el propio gobierno del presidente Guillermo Lasso. Será seguramente el gobierno de transición que pueda recibir esta propuesta. El tema de la muerte cruzada les frenó de alguna forma las expectativas que tenían. Mire, el proceso político de tramitación de la ley es algo sobre la cual la Comisión no tiene mucho control. Nuestra responsabilidad es entregarle a la sociedad algo que sea bien pensado, bien armado y bien sustentado técnicamente, pero que además haya pasado por un proceso de conversación. Y en este sentido le cuento que la Comisión se ha reunido con bastantes grupos representantes de la sociedad civil a lo largo de estos meses, y de eso hemos aprendido mucho. Hemos aprendido qué es lo que le preocupa a la gente, qué es lo que la gente aspira, dónde están los mitos, dónde están las verdades. Entonces, lo que vamos a presentar esperamos que sea algo relativamente balanceado, bien pensado, digerible. ¿Cómo se tramite eso políticamente? No sé. Hay varias opciones. Primera, que el presidente de la República reciba esta propuesta, le parezca interesante y considere conversar con la Corte quizás para ver si esto puede pasar como un decreto urgente. Esa es una posibilidad, pero no me atrevo a pensar que sea necesariamente una probabilidad alta. La otra es que el presidente la reciba y proponga un debate nacional inteligente, cívico sobre esta propuesta,
para que la gente lo discuta, lo enmiende, lo proponga cosas, y el nuevo gobierno, aunque sea el gobierno de transición, tome esto en serio y considere procesarle en la asamblea. Lo que sí le digo es que si no hacemos una reforma al sistema de pensiones en los siguientes 2 años, yo me temo que vamos a entrar en problemas serios de capacidad de pago de pensiones en un horizonte de 3 o 4 años. Eso depende un poco del número de afiliados y las contribuciones, que no es fácil estimar, pero lo que queda claro es que en unos 3 o 4 años el sistema puede tener serios problemas de capacidad de pago de pensiones, y el fisco serios problemas de cubrir el hueco, a menos que hagamos una reforma. No quiero asustar, pero sí creo que tenemos 1 año y medio, 2 para hacer una buena reforma. Ahora, pero precisamente, ¿en qué consiste esa reforma? Porque uno de los planteamientos era, y eso ya se ha tomado inclusive en otros países, lo cual ha generado críticas, manifestaciones, inclusive, por ejemplo, el incremento de la edad de jubilación, por un lado. También el incremento incluso de las aportaciones podría ser otra de las fórmulas. ¿Cuáles son las que ustedes están planteando incluso con este apuro, con esta premura que se tiene por lograr una reforma y evitar el colapso del sistema? Nosotros nos damos cuenta que las 2 variables más sensibles cuando uno reforma sistemas de pensiones de reparto como el que tenemos son la edad mínima de jubilación y la tasa de aporte. La tasa de aporte es una variable sensible porque le pega al trabajador y al empleador. Y cuando la situación económica es difícil, nadie quiere aportar más. Todos quieren el mismo beneficio, pero no quieren aportar más. Entonces es la dinámica social. Y la parte de la edad mínima de jubilación, por razones que a veces son difíciles de entender, parece que es una variable muy sensible. Entonces, lo que estamos haciendo en la comisión es haciendo proyecciones y ejercicios de proyecciones, a ver si podemos hacer una propuesta que al menos en los primeros 5 o 10 años no toque ni la una variable ni la otra, pero que le enrumbe al sistema. Los sistemas de reparto siempre necesitan cada 10 años, cada 15 años necesitan recalibrarse. Entonces, independientemente de la propuesta que haga la comisión, necesitamos proponer que la nueva gobernanza del sistema de pensiones tenga la responsabilidad de ir evaluando la sostenibilidad del sistema a la luz del cambio demográfico e ir refinando los parámetros. Eso pasa en todos los países. En nuestro país, lamentablemente, no ha sido posible hacerlo de una manera sensata y disciplinada, pero eso vamos a necesitar. Pero a la comisión le gustaría, nuestra preferencia sería, déjeme de exponerla de esa manera, que si los números dan, poder hacer una propuesta que al menos durante un periodo importante no toque ni la edad mínima de jubilación ni la tasa de aporte. ¿Y cómo van a lograr que los números den, economista? Se necesita tocar otros parámetros. Les voy a mencionar algunos que son muy importantes. Uno es los años de contribución para volverse elegible para una pensión. Por ejemplo, ahora en el Ecuador, con 10 años de contribución, si uno llega a los 70 años de edad, ya es elegible. O con 15 años de contribución, si uno llega a los 65, ya es elegible. Eso hace que la gente se esté afiliando por pocos años, contribuyendo por pocos años, sacando una buena pensión. Entonces, el número de años mínimo de contribución es una variable que se puede tocar. Entonces uno podría, por ejemplo, considerar, ok, si quieres jubilarte a los 70 años de edad, necesitas por lo menos 15 años de contribución. Y se puede proponer una gradualidad para llegar a ese punto. Ese es uno importante. Otra variable que es muy, muy, muy importante es cuántos años de salario se toma en cuenta para calcular la pensión. En el Ecuador se toman en cuenta solo los 5 mejores años de remuneración del trabajador. En la mayor parte del país se toma en cuenta 15, 20, 25, toda la vida. Lo cual puede variar un poco el promedio. Claro, eso varía, eso cambia el promedio, pero hace que la cosa sea más justa, porque a la larga uno contribuye a lo largo de toda la vida y tiene una pensión hasta que se muere. Entonces, los sistemas en el mundo están alargando el número de años que se toma en cuenta para la pensión, lo cual también elimina juegos estratégicos, porque la gente a veces artificialmente se paga salarios altos por 5 años para tener una pensión alta y miente. Entonces, creo que esa variable, ahí seguramente estamos estudiando qué se puede proponer sobre eso. Economista, hablemos del último, sí. Sí, y la última variable que a mí me parece importante, hay 2 variables más que son muy importantes. La una, en el Ecuador hay una distorsión que no es justa.
El jubilado recibe 14 pensiones, pero el contribuyente solo contribuye sobre 12 salarios. Entonces tú contribuyes sobre 2 salarios y recibes 14 pensiones. Eso es fácil arreglar. Se podría decir, mira, si quieres 14 pensiones, perfecto, pero contribuyes sobre los 14 salarios que tienes. Entonces esa es otra propuesta. Y la última que se puede proponer, y esta sí es muy importante para reducir las inequidades, es mantener claramente la proporcionalidad entre años de aporte y años de beneficio. Los años de beneficio son el número de años que la gente vive una vez que se jubila. Unos viven más, unos viven menos, pero hay una esperanza de vida ahí promedio. Y los años de aporte son los años que la gente aporta. Esa relación tiene que mantenerse proporcionalmente. Si aportas más años, tu pensión será mayor. Si aportas menos años, tu pensión será menor en relación a los años de beneficio. Esa relación es muy importante mantenerla para que no haya estos juegos que hay ahora, que la gente aporta 10 años, se jubila a los 70 y gana una pensión mucho mayor comparada relativamente al que aportó 40 años y se jubila a los 70. Entonces, hay que tratar a la gente de manera más equitativa, es importante. Y suena justo. Economista, solo para cerrar, ¿hasta cuándo podrían tener ustedes ya en firme la propuesta? Una respuesta muy corta, por favor. Nosotros esperamos presentar la propuesta al país en eventos que esperamos tener en algunas universidades, en Guayaquil, en Quito y en Cuenca a comienzos de julio. Comienzos de julio, estamos hablando de un mes. Sí, y una vez que esté eso en el público, pues se debatirá y el presidente y las autoridades políticas decidirán qué hacen con esa propuesta. Porque no es vinculante, es un trabajo de buena fe. Reformas que se requieren con urgencia para hacer sostenible el sistema. Economista de la Torre, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Estaremos igual pendientes ya para los primeros días de julio poder presentar esta propuesta preparada por ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias nuevamente. Ha sido el economista Augusto de la Torre, coordinador de la Comisión Interdisciplinaria para evaluar la situación del Seguro Social. Algunas de las propuestas tienen que ver principalmente con el tiempo de aportaciones para poder hacer sostenible en el tiempo principalmente el sistema de pensiones. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.